Aunque no lo parezca, se trata de un bebé de camaleón de la especie Trioceros jacksonis antolophus. Ayer os enseñaba un vídeo en el que veíamos cómo la hembra había hecho una puesta infértil de slugs, y entre todos ellos tuvimos la suerte de descubrir un pequeño superviviente. Cuando nos pusimos a examinarlo, enseguida nos dimos cuenta de que le faltaba un ojo y que tenía una malformación tanto en la boca como en el cráneo. En un primer momento no apostábamos mucho por él, dadas las condiciones. Pero cuando lo pasamos a su recinto y pulverizamos ligeramente con agua, enseguida comenzó a beber, lo cual fue una señal muy positiva porque indicaba que podía mover la mandíbula. Por lo tanto, lo siguiente que hicimos fue colocarle drosófila, el mismo alimento que utilizamos con nuestras pequeñas ranas. Pero no quiso comer, lo cual es normal teniendo en cuenta que tan solo tiene un día de vida. Cuando bebía sí que vimos que podía mover la lengua, lo cual indica que debería poder cazar. Falta ver si tendrá la suficiente puntería con un solo ojo como para poder cazar. Así que de momento no podemos hacer otra cosa más que darle todos los cuidados del mundo y cruzar los dedos esperando que todo salga bien, que pase el tiempo, que cace durante estos días sus primeras comidas, sus primeras moscas y que poco a poco vaya ganando tamaño y fuerza. Ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios aquí abajo, los contestaremos lo antes posible y nos gustaría que nos ayudarais a ponerle un nombre a este pequeño diablillo. Ya sabéis, cualquier sugerencia es válida. Sin más, un fuerte abrazo, bicheros, suscribiros al canal los que no estáis suscritos, compartid con vuestros amigos y muchísimas gracias por vernos como siempre. Un fuerte abrazo, hasta luego.